Estamos de regreso en Vive Mejor ya con el tema principal. Vamos a hablar de epilepsia, los tipos que hay, la diferencia entre epilepsia o ataques epilépticos, síntomas, tratamiento y bueno, mucha información. Nos acompaña el neurólogo Carlos Pérez García. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Claro que sí, un gusto tenerlo aquí con nosotros y un tema la verdad interesante que creo que sabemos poca información y por eso es importante hablar al respecto. Partamos de algo, doctor. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es una enfermedad que puede considerarse también un síntoma, de acuerdo a la causa, la etiología, decimos nosotros. La descripción original de la palabra epilepsia quiere decir ser sobrecogido bruscamente, ser sobresaltado bruscamente. Y bueno, ha sido durante la historia de la humanidad algo muy pues, tomado con una historia muy compleja, porque hace muchísimos años, cuando aparecen las primeras crisis epilépticas desde la época antigua, pues se pensaba que era un mal sagrado, una situación que era las personas poseídas por el demonio. De manera que si alguien tenía una crisis epiléptica, pues fácilmente le pegaban con palos, piedras y hasta lo mataban. En México los aztecas tenían una diosa, la diosa Tlazolteotl, que era la diosa azteca. Sin embargo, fueron los mayas quienes empezaron a dar tratamientos para la epilepsia. Eso hace ya mucho tiempo. Entonces, durante el transcurso de la vida se ha venido conociendo más. En un principio también se pensaba que era una situación de animales que tomaban el cuerpo de los hombres para poder tener crisis, hasta que, bueno, ya se descubre que es más bien una actividad eléctrica cerebral anormal que se debe a descargas de neurotransmisores y de iones que fallan en cuanto a hacer el funcionamiento neuronal. Claro, y me atrevo a decir que incluso habrá personas que sigan pensando lo que platicaba usted, ¿no? Que es algo más energético, que es algo más espiritual y definitivamente no. Esto tiene nombre, tratamiento, apellido, etcétera. Doctor, y antes de entrar al aire platicamos de la diferencia entre tener epilepsia o un ataque epiléptico. ¿Cuál es la diferencia de estos? Bien, epilepsia como enfermedad puede tener varios orígenes. Hay tres grupos de personas. La epilepsia genética, como la conocemos ahora, que hace muchos años usábamos el término idiopático. El término idiopático es no sabíamos por qué pasaba. Pero la parte genética es personas perfectamente normales en todos los aspectos. Les podemos hacer muchos estudios de resonancia magnética y todo es normal, pero tienen epilepsia con diferentes tipos de crisis. Un segundo grupo son los que antes decíamos, es una epilepsia síntoma de un tumor cerebral, los cisticercos, que era la principal enfermedad causante de epilepsia. Entonces era una epilepsia sintomática y que ahora sabemos que es una epilepsia estructural porque hay un daño en el tejido cerebral. Y el último grupo, que se llama criptogénica, en donde tenemos personas o pacientes, sobre todo niños, que nacen con problemitas de hipoxia neonatal o de muchas fiebres o algunos problemitas también de nacimiento, como cordón umbilical circular enredadito en su cuello y algunas otras cosas de nacimiento, y no sabemos exactamente qué de ello le causó la epilepsia, pero tienen epilepsia. Eso en cuanto al origen, más o menos. Ahora, los tipos de crisis, pues sí, son diferentes. Hay una nueva clasificación, tiene ya 4 años, pero la primera clasificación que hubo hace muchísimos años era decir petit mal y gran mal. Petit mal eran las ausencias y el gran mal eran las convulsiones que conocemos ahora. Y después de eso ya hubo una clasificación un poco más amplia, con crisis parciales o focales y las crisis generalizadas, que pueden ser de muchos tipos. Aquí estamos viendo, doctor, una imagen. Bien nos estaba mencionando justamente de los tres tipos. Yo quería Exacto. preguntarle, en la primera que menciona la palabra genética, ¿esto quiere decir que es algo que viene en nuestro linaje familiar? Así es. Ahora, y desde pues el desarrollo, que es el estudio que se tiene ya del genoma humano,
pues ahora ya se tiene mucho más conocimiento de que hay cambios en la fortaleza de la membrana de las neuronas. La neurona es una célula cuya membrana tiene unas puertitas que se llaman canales iónicos, en donde sodio, potasio, calcio y otros neurotransmisores entran y activan eléctricamente esa neurona. Entonces ya todos tenemos genéticamente determinado como un tope, y ese tope a veces no es muy bueno, y por eso tenemos la posibilidad de tener más descargas eléctricas. Esto es decir, se pone a la neurona en algo que se llama estado hiperexcitable, o sea, puede tener mucho más descargas eléctricas. Un ejemplo muy entendible es muchos de los niños pequeños cuando tienen fiebre o calentura, están sus neuronas en un estado hiperexcitable, y muchos de estos niños pueden convulsionar por fiebre, y no es epilepsia, es un estado hiperexcitable. Entonces esto está genéticamente determinado. Doctor, cada vez que habla me salen muchas más preguntas. Ahora que decíamos la diferencia entre la enfermedad y entre un ataque, le quiero preguntar desde mi ignorancia, la verdad, si nosotros nos damos un golpe muy fuerte en la cabeza o si nosotros tenemos un ataque de ansiedad o de pánico muy grande, ¿estas dos variantes pueden generar un ataque epiléptico? Sí, en el segundo grupo que veíamos, la epilepsia sintomática o estructural, es como causa de algo. Una de las primeras causas hasta hace poco era la cisticercosis, pero la segunda causa es el traumatismo craneoencefálico. Entonces, un golpe en la cabeza puede desarrollar que en los siguientes tiempos la persona pueda tener epilepsia, puede tener crisis postraumáticas, ahí sería eso. Ahora, una crisis de ansiedad puede ser que caiga el pacientito o la pacientita en algo que llamamos pseudocrisis o crisis pues psicógenas, que tienen que ver mucho con la hiperventilación, y esa hiperventilación puede terminar en una crisis también, porque son fenómenos que pueden desencadenar una crisis, sobre todo si tiene el antecedente de epilepsia. Es decir, una persona que no tiene epilepsia y tiene una crisis de ansiedad, es difícil que tenga una crisis epiléptica. Pero alguien que es epiléptico y tiene una crisis de ansiedad, ese puede ser el desencadenante. Y ahora, regresando a la parte genética, bien dicen que si nuestros padres tuvieron diabetes, por ejemplo, nosotros somos prediabéticos y nacemos con esa predisposición a enfermarnos de diabetes, pero si cambiamos nuestro estilo de vida, puede que lo cambiemos. En cuestión de epilepsia pasa esto, nosotros tenemos algo que podemos hacer en nuestro poder para que a pesar de que ya nazcamos predispuestos, podamos hacer algo para que no se desarrolle. Sí, claro. La epilepsia, tenemos la parte genética, que es importante, y es como un porcentaje. ¿Qué sigue? Lo que sigue pues es que en el transcurso de nuestra vida no tengamos más factores de riesgo. Vamos a tener factores de riesgo y factores protectores. Los factores de riesgo pues sería dedicarme a una actividad donde estoy golpeándome severamente, por ejemplo, malos hábitos, ¿no? Los desvelos, el ayuno prolongado, situaciones que son factores desencadenantes muy claros. Entonces sí se van sumando. Entonces no quiere decir que todas las personas que tienen papá o mamá con epilepsia forzosamente tengan que tener epilepsia, pero tienen un porcentaje mayor, y hay que cuidar que no llegue algún factor externo que sea lo que lo aumente, ¿no? O interno, por ejemplo, subir de peso y malos hábitos en el dormir, por ejemplo. Claro, Eso es principal. definitivamente, en cuestión a todas las enfermedades, regresamos al buen comer, al buen dormir y a los buenos hábitos. Doctor, en cuestión al tratamiento, ¿qué tan beneficioso es? ¿Ayuda mucho? ¿Ayuda poco? ¿Cambia la vida de una persona? ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, sí, en las últimas imágenes se veía un cerebro esquematizado, una descarga en alguna parte. Cuando es una descarga muy en la corteza solamente y muy chiquito el foco epiléptico, la persona se da cuenta. Estos son crisis parciales o crisis que inician de una forma. Cuando la descarga compromete el tallo cerebral, y entonces se pierde la conciencia. Esto es bueno identificarlo porque los tratamientos pueden ir enfocados al determinado tipo de crisis.
muy importante, un porcentaje que va entre el 50 y 60% del éxito en el tratamiento es que la persona sepa identificar cuáles son los factores desencadenantes de crisis. O sea, hay personas que todas las veces que se desvelan van a tener una crisis epiléptica. O juntarlos. Se desveló y se fue sin desayunar y se asoleó, ya juntó 3 factores importantes. Uno de los más frecuentes es dejar de tomar sus medicinas. Y los medicamentos pues van encaminados precisamente a el tipo de crisis, aunque tenemos nosotros cartabones de medicamentos, hay muchos medicamentos, tenemos 4 básicos que son de los más viejitos, son los más económicos y además de eso, bueno, pues son los que manejamos en el sector salud y utilizándolos a las dosis adecuadas, eso ayuda mucho a que el paciente esté estable, porque siempre va a ir miligramos por kilo de peso por día. No le puedo dar la misma dosis a la persona que pesa 50 kilos que la que pesa 80, ¿no? Claro, hay que tener cuidado en caso de estar en una familia que tenga epilepsia y que los papás te digan, no te preocupes, yo también tengo, tómate esto. Hay que tener mucho cuidado con la automedicación porque bien lo dice el doctor, es diferente. Ahora, doctor, vamos a suponer que yo estoy con una persona en un restaurante y le da un ataque epiléptico. Bueno, hemos visto en películas, en muchas cosas, el tema de la lengua. No se vaya a tragar la lengua, sosténle la boca, que no se vaya a pegar con nada. ¿Qué es lo adecuado para hacer para que esta persona no esté en peligro? Ok, sí, eso es muy frecuente y es algo que debemos saber. Incluso como médico, si yo estoy con alguien, soy médico y estoy en un restaurante con alguien que empieza a tener crisis, no puedo en ese momento yo buscar una inyección, tratar de, no, hay que pedir una ambulancia. Porque una crisis puede ser muy chiquita, pero puede continuar, puede no parar esa crisis y seguirse y el pacientito o la persona caer en algo que se llama estado epiléptico, que puede ser mortal. De manera que lo que hay que hacer rápidamente, en lo que pedimos una ambulancia, es colocar a la persona de lado con su cuellito en hiperextensión. No debemos meter nada en la boca. O sea, existe la idea de que hay que meterle algo para que no se muerda. Si se muerde, no le pasa nada. Pero el problema es si metemos algo en la boca, lo que sea, además de que podemos lesionar el paladar o la faringe, lo más importante, se desencadena o se despierta un reflejo que es el reflejo nauseoso. Y de esta manera la persona fácilmente tiene náuseas y puede vomitar. Si está medio inconsciente y vomita, puede ser causa de que se ahogue, o sea, se llama broncoaspiración, y eso lo matará al paciente en ese momento. Por eso no se debe meter nada en la boca. Qué bueno que lo dice, doctor, porque de verdad que en todas las películas que vemos algún ataque epiléptico, siempre es métele la mano, agárrale la lengua y definitivamente pues nos quedamos con eso. Doctor, tenemos también un video de cómo se ve un ataque epiléptico, justamente para las personas que digan, bueno, a mí me suena el tema, me han dicho que tal vez tengo, pero no saben cómo se ve. Vamos a ver ahorita este video para que usted se familiarice con cómo es un ataque epiléptico. Si nos lo pudieran poner. Sí, este es un tipo de crisis raras, que bueno, no es la típica convulsión, es una crisis hiperkinética, pero son crisis porque tiene movimientos involuntarios, continuos. En un ladito vemos el electroencefalograma, que en ese momento estamos midiendo su actividad eléctrica cerebral. Son de las crisis motoras, crisis evidentes. ¿Por qué hay crisis no motoras? Como las crisis de ausencia. Muchos de los niñitos que nos hacen favor de mandar para checarlos por déficit de atención aparentemente o por problemas de aprendizaje, lo que tienen son crisis de ausencia. Eso es más frecuente. Y vemos ahí el estudio, el electro con las descargas. Una crisis puede durar mucho tiempo y tener muchas manifestaciones. De acuerdo al sitio de la corteza cerebral son las manifestaciones, de manera que puede ser motoras, sensitivas, alucinatorias, visuales, olfatorias. También hay personas que tienen crisis de olfacción y perciben olores desagradables como crisis y ya vieron al otorrino, igual que vértigo, por ejemplo. Ahorita que mencionaba la palabra visuales, vemos de repente también un video musical
que al inicio dice, esto no es apto para epilépticos. Y decimos, ay, bueno, puede que exagere, puede que sí lo aguante. ¿Qué pasa? Que son estos como flashes muy rápidos. ¿Esto sí puede desatar un ataque de epilepsia? Claro, la fotoestimulación. Tradicionalmente los estudios de electroencefalografía llevan una luz estroboscópica para poder desencadenar las crisis. En los antros, en las discotecas de hace muchos años, las luces favorecían las crisis. Y en la actualidad tenemos un porcentaje muy alto de muchachos que el teléfono celular a las 12, 1 de la mañana, que están todas las luces apagadas del cuarto y su teléfono con toda la luz, están chateando y están teniendo crisis, aún sin ser epilépticos, porque es un factor desencadenante de crisis. Definitivamente creo que tenemos que ser una sociedad más empática con esta enfermedad, pues bien lo dice, en antros, en fiestas, incluso en comerciales de televisión salen este tipo de luces que puede llegar a afectar a una persona con epilepsia. Ya para terminar, doctor, cuando una persona con epilepsia toma este tratamiento, ¿cómo es la calidad de vida? Esto es algo muy importante porque a nivel nacional existe un programa prioritario de epilepsia de Secretaría de Salud. En México hay un capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que precisamente es a nivel mundial. Y una parte muy importante es de los derechos humanos y de la calidad de vida de los pacientes. Buscamos entonces que tenga el menor número de crisis y, por supuesto, el menor efecto de medicamentos. Muchos medicamentos tienen efectos secundarios, estamos de acuerdo. Por eso debemos de buscar el mejor tratamiento, la dosis mínima necesaria. Y por ahí, bueno, también ya tenemos en México gente especializada en cirugía de epilepsia. Hace muchos años la cirugía era para los pacientitos que estaban muy deteriorados, ahora no. Ahora el paciente candidato a cirugía de epilepsia, que es una cirugía funcional microscópica, muy exacta, ha ayudado mucho a los pacientes para que tomen la menor cantidad de medicamentos posible y su calidad de vida sea lo mejor. Esta parte es la más importante porque sí tiene tratamiento y tienen una buena calidad de vida. Lo importante es que usted, si padece, si cree que puede padecer o alguien cercano a su familia, es que busque ayuda. Aquí aparecieron los datos del doctor para cualquier persona interesada en una consulta, en cualquier duda. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Me quedo todavía con muchas preguntas, pero vamos a decirle a la productora que lo invitemos alguna próxima vez. Le agradecemos muchísimo la visita y también felicitarlo por esta gran labor de todo el tema que está haciendo de las consecuencias post-COVID con sus pacientes. Le agradecemos muchísimo esa labor y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, como siempre, un honor estar acá. Gracias, doctor. Vamos a una pequeña pausa, no se mueva porque seguimos con más información en Vive Mejor.